personaje. El personaje. El autor nunca. Sí, sí. Bueno, Santiago González Carriedo es un escritor que, si me permite, Santiago, la licencia, eres un poco leonés y valenciano. Valenciano porque uno también es de los sitios que quiere. Aunque no hayas nacido aquí, eres valenciano. Ha realizado diferentes traducciones e interpretaciones en francés, ha desplegado su actividad profesional como catedrático de francés en la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia, una cultura y una lengua, Santiago, que impregna toda tu literatura también. Desde agradecimientos a tu nueva novela, que es El León Errante, y que es la que nos reúne aquí en esta presentación. Yo una de las cosas que recomendaría es leer la obra de Santiago González, empezando por Agradecimientos, su primera novela. Es muy interesante porque en esa novela él, partiendo de una especie de recurso metonímico, de una metonimia, de la parte por el todo, nos presenta una novela que no se concreta en lo que es el argumento. El argumento realmente es una excusa, es una anécdota para desarrollar su novela precisamente en lo que es accesorio, que son las notas a pie de página, y en los agradecimientos. Unos agradecimientos que también tienen muchas omisiones y que también son, digamos, que una excusa para explicar la vida de Santiago en una mezcla, en una pseudobiografía de ficción y realidad. Muy interesante. Y bueno, vamos a empezar ya con El León Errante, donde Santiago hace una incursión en el género de la ciencia ficción. Y yo querría, Santiago, que nos explicaras un poco el proceso de creación del León Errante. Cómo surge la idea, cómo lo llevas adelante y qué has pretendido con la novela. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. La verdad es que la idea del León Errante, que está escrita en mi ciudad, no exactamente natal, ya que yo soy palentino, aunque he vivido también en León y en Asturias y en Valencia y en Ginebra y en Francia y en no sé dónde más, en muchos sitios. Pero bueno, lo cierto es que la frase a la que se refería Cristina es la frase de Max Aub, que uno no es de donde nace, sino de donde hace el bachillerato. Bueno, yo el bachillerato lo hice en León, pues por lo tanto tengo mucho de leones. Y entonces había escrito una primera novela que estaba aún sin publicar, inexplicablemente, por cierto, que se llama No es tan fiero. Claro, ya hace alusión a mi propia ciudad, no es tan fiero el león como lo pintan, ciertamente, ¿no? Y entonces, la verdad es que es una novela realista, es una novela realista al uso, me refiero, era la primera vez que escribía una obra, una novela, ¿no? Y acabé, pues, ciertamente un poco fatigado de tanto realismo y tal, ¿no? Bueno, y entonces, a pesar de todo, una nostalgia que me invadía hacia mi ciudad natal, voy a decir, era grande, ¿no? Y entonces se me ocurrió sencillamente que podía escribir sobre qué podría ser León en el siglo XXVI, nada más y nada menos. León fue la capital, no solo fue un reino, el reino en su momento hacia el año 1000, del año 900 hasta el 1100, 1200, fue el reino más importante que había en lo que es la península ibérica y también en todo Occidente. Llegó a ser imperio, incluso con Alfonso VI llegó a formar un imperio, o sea que era la ciudad más importante de todo Occidente. Y entonces lo que he pretendido es, pues eso, es renovar esa idea a través del pasado de un león en el siglo XXVI que se ha convertido en la primera potencia mundial. Y bueno, pues muy al estilo de lo que pueden ser hoy los Estados Unidos, con una gente pues muy de León, que no salen de allí. De hecho, el inspector Vilecha, que se llama así, Vilecha es un pueblecito que está pegado a León, y por eso se me ocurrió el nombre. El inspector Vilecha y su ayudante, que es un robot llamado Lemmy simplemente porque es LE 1754K, que era la matrícula del coche de mi padre. Ni más ni menos que eso.
había algún nombre que había que poner y bueno, yo os lo explico simplemente cómo es. Entonces quiero decir que en esa ciudad donde como ocurre actualmente en los Estados Unidos, ¿no? Donde la gente no sale de su propio país, donde el inspector Vilecha, el único viaje que ha hecho al extranjero fue un viaje organizado a Madrid, y cuando se quieren enterar de alguna noticia importante recurren al periódico más importante que hay en otro estado, en Castilla, ¿no? Que es el diario palentino, el Día de Palencia, que, en fin, no recomiendo precisamente su lectura hoy en día. En el siglo XXVI sí, os la recomiendo. Y entonces pues fue el querer hacer una grandísima paradoja sobre lo que es una ciudad como la mía, absolutamente deprimida en muchísimos sentidos, ¿no? Por desgracia, una ciudad con una historia y con los que conozcáis la ciudad de León, sabréis que solo merece la pena solo por ver la catedral, por ver San Isidoro, por ver San Marcos, ya ha merecido la pena. Por eso y por tomarse un vino, pero de categoría, en los algo así como 800.000 bares que hay allí. Y entonces la verdad es que eso me dio pie, ¿no? a esa inversión, a esa inversión a la que se refería Cristina al principio con mi otra novela, con Agradecimientos. Es decir, que todo es justamente al revés de lo que parece. Y entonces, pues, donde siguen existiendo, a pesar de los avances tecnológicos tan enormes, esos avances tecnológicos que hoy en día estamos viendo, pues imaginaros cómo serán en el siglo XXVI. Tiene que ser una cosa, si es que llegamos al siglo XXVI, pero vamos, pero tiene que ser una cosa realmente increíble, ¿no? Y entonces la cuestión está en que sí, todo esto ha evolucionado muchísimo, tecnológicamente, pero sin embargo la mentalidad no ha evolucionado para nada. Y hoy en día tampoco. Yo creo que tenemos ahora todos por nuestro teléfono móvil que tiene internet. Tenemos un teléfono móvil, es como si tiene internet encima, ¿no? Cosa impensable hace nada de tiempo, los ordenadores, en fin, todo esto que hay. Sin embargo, seguimos pensando, pues yo no sé si como en el siglo XVIII, como en la época quizá de Kant, se podría establecer, pero en otros aspectos no hemos cambiado nada. Por ejemplo, ahí está pues toda la cuestión de Eurípides con Edipo Rey. No hemos cambiado absolutamente nada, y ha llovido desde aquella época, desde luego. Han pasado ya 2500 años por lo menos. Y sin embargo, pues ahí estamos todos a rastras con el complejo de Edipo, con el psicoanálisis, en fin. Quiero decir, por lo tanto, que está, por una parte, vivimos en una sociedad que avanza muchísimo tecnológicamente, y en eso se basa la ciencia ficción, pero por otra parte, desde un punto de vista humano, no somos más inteligentes que los hombres que había cuando se supone que se inició el habla ya hace de 50 a 100.000 años. No somos más inteligentes, ni muchísimo menos. Únicamente que ahora tenemos más medios y hemos construido pues una civilización que con todos sus errores, pero yo estoy convencido, y también es lo que aparece en El León Errante, de que es una civilización llena de, ¿cómo deciros?, de contradicciones. La historia de la humanidad es una historia de sangre, es una historia de guerras, es una historia de lucha por el poder, es una historia continuamente de revoluciones, es una lucha, como decía, una verdadera batalla por el poder, cosa que estamos viviendo ahora de una forma clarísima. De qué forma la gente que tiene millones y millones de euros y quieren más aún, tienen todo el poder, puesto que tienen además a su alcance pues todo el sistema para alienar, en el sentido más marxista de la palabra, ¿no? Para alienar a la gente, y a pesar de todo nos quieren alienar aún más. Y todo eso es lo que
intento explicar en esta novela, que a fin de cuentas no deja de ser ficción política con ribetes de policíacos también. Y una cosa también muy interesante en la novela, que me ha gustado mucho en El León Errante, es cómo combinas de alguna manera el futuro con el pasado en un espacio que es histórico, que es León, que es la Catedral de León, que es todo ese entorno, y eso me parece que es muy original en tu novela. Es decir, cómo es ya algo que está también en agradecimientos, cómo coges los elementos narrativos, el tiempo, el espacio, los personajes, le das un poco la vuelta, lo mismo que en agradecimientos nos encontramos con unas figuras de editor, autor, antropofagia del autor al personaje, muy interesante. Aquí juegas mucho, yo creo que con el espacio, con el entorno histórico y al mismo tiempo con la recreación en ese entorno de una historia futurista. Sí, en efecto, se trata de eso. El verdadero protagonista de León Errante, que puedo ser yo, el leonés errante, en vez del león, ya que he vivido en tantos sitios. La verdad es que el verdadero protagonista es la catedral. Los que tengáis la desgracia de no conocer la Catedral de León, os felicito, porque tenéis aún la oportunidad de conocer algo maravilloso, sencillamente. O sea que si no la conocéis, os felicito, porque no os vais a llevar esa primera impresión. Yo iba a la universidad, que estaba detrás de la catedral, precisamente todos los días. Nunca, durante 3 años, dejó de asombrarme. Me encontraba, iba por la calle ancha, que se llama, y de repente la ves, te encuentras con ella, y es algo impresionante, fabuloso. Y bueno, pues eso es algo digno de verse, ¿no? Y que el protagonista sea precisamente pues un objeto inanimado y al mismo tiempo nunca se acabado, en verdad, las catedrales, pero del siglo XIII y XIV, y pues volvemos una vez más a lo que te está diciendo Cristina, a ese futuro y a ese pasado. Es jugar continuamente con las dos cosas, ¿no? Con el futuro y con el pasado. Pero sobre todo, pues ante la situación que explicaba antes de desesperación, incluso en aquella época se produce un verdadero golpe de Estado y una revolución. Y no os quiero destripar la novela, pero se produce todo eso. El poder magnífico que sigue teniendo la Iglesia, que se ha separado de la Iglesia de Roma, es la Iglesia catedralicia leonesa, que se ha separado de la Iglesia de Roma precisamente para tener más poder. Pues ante esta situación que se parece tanto a la que vivimos hoy en día, y la escribí antes de que empezara toda esta crisis, o sea, no es una novela escrita simplemente como un oportunismo, sino como algo que estaba ya escrito antes. Yo lo veía simplemente de forma inconsciente. Bueno, pues hay que ponerle mucho sentido al humor, porque el humor es la única forma, creo yo, de poder salvarnos hoy en día. Hay que tener mucho humor. Y entonces otra de las ventajas que tiene la novela es que tiene muchísimo humor, que si la leéis os vais a reír mucho. Me está dando la impresión de ser un vendedor del Corte Inglés. Desde luego, de lo bien que me pongo a mí mismo. Sí. Hay que venderse. Muy bien, vivimos en la sociedad del marketing, ¿no? Sí, es cierto. Una cosa que también me ha gustado, bueno, tanto en agradecimientos como en el León Errante está presente, es la participación múltiple de la gente, o sea, que rompe esa concepción individualista más de la novela más clásica. Me gustaría que nos hablaras de eso, porque tanto en el León Errante, con, digamos, el final de la novela, donde se produce esa revolución social, como también en agradecimientos, de una manera indirecta, a través de toda esa gente que se suma, de todas esas perspectivas, que también eso es una cosa que caracteriza mucho tu obra, la multiplicidad de perspectivas, y me parece también muy interesante que nos hables de esa participación múltiple, de la irrupción de la multitud en tu obra. Bien, cuando al principio me refería a que había acabado con No es tan fiero, un poco cansado de realismo, me refiero
debido quizá a la formación francesa que tengo yo, al realismo francés, ¿no? Es decir, pues desde Balzac, Zola, después André Gide, en fin, todos estos escritores hasta que no llega la nueva novela. Nuevo roman. Exactamente. Es que No te veo francés, Santiago, no te cortes. Tu dilo en francés. Intentaba decirlo así. Tienes un gesto perfecto, una pronunciación perfecta, no te cortes. Merci bien. No parece pedante. Tú Y dilo en francés. muy bien, gracias. Y entonces, hasta que llegó el Nouveau Roman, y claro, en fin, tumbó todo eso, pero bueno, aún están pagando las consecuencias en la literatura francesa con el Nouveau Roman, a pesar de la opinión contraria de Cristina, pero yo creo que para eso estamos, para estar Claro, también... tener diferentes perspectivas y disentir, ¿no? Es lo que enriquece el debate. Exactamente. ¿No? Y entonces en ese sentido yo me muestro mucho más realista, es decir, pero no en el realismo del uso clásico. Leéis una novela de Dostoyevsky, de Zola, de los grandísimos autores, pues rusos, alemanes, tal, ¿no? Y resulta que franceses, por supuesto, a Dickens, y os dais cuenta de que todo está bien. En realidad lo que se tiende es a ordenar la realidad, a ordenarla. Mientras que yo lo que hago es, no, es todo lo contrario. Es decir, ¿cómo vivimos nuestra vida? Pues uno se levanta por la mañana y al mismo tiempo que está desayunando, resulta pues que a lo mejor le llaman por teléfono y entonces pues bueno, ya ha hecho dos cosas, ¿no? Y después resulta pues que mientras sigue escuchando las noticias de la radio, pues se va a tomar una ducha. Y después resulta pues que se va al trabajo y en el trabajo pues tiene un lío con el coche porque otro se ha metido en su carril, ¿no? Y llegamos al trabajo y hablamos con uno, hablamos con otro. Es decir, la realidad está completamente deshecha. No es el que contemos. Capítulo primero y tal. Y entonces la vida de esa persona. Capítulo segundo, la vida de otro personaje. Y después ir ordenando todo eso para llegar a una situación en la que finalmente hemos ordenado lo que queremos ordenar. No, en este caso yo lo que hago es sencillamente ser mucho más realista y sobre todo, e insisto mucho en esto, en los tiempos que corren, en los tiempos en los que sencillamente quizá las personas que estamos aquí somos personas con una visión culta de la vida, pero también os aseguro que muy poco enterados de lo que es la vida, me refiero de lo que es la política, de lo que es la vida en general. Tenemos un lío, o como diría mi primo Julio, como diría Sebas, tenemos un quilombo mental de primera categoría, ¿verdad que sí? Y entonces simplemente lo que intento es expresar cómo vivimos cada día. Ahora estamos aquí, dentro de un rato pues estaremos, pues no sé, cada cual haciendo lo que le plazca, sencillamente. Algunos viendo el partido del Valencia, otros viendo la televisión, otros se irán a dormir, pero estamos continuamente haciendo cosas, muchísimas cosas al mismo tiempo, pero no es que diga, ahora voy a dormir, una vez que he dormido, pues ahora voy a trabajar y ahora voy a comer y entonces como para todo el día. No, estamos continuamente haciendo cosas diferentes y eso es lo que intento hacer en mi literatura, es mostrar un realismo absolutamente diferente, pero no por ello menos realista, sino mucho más realista. Bueno, Santiago, aclarada ese matiz, yo querría ahora preguntarte, o comentarte la presencia del contraste y la dualidad en tus novelas. Sobre todo, por ejemplo, en El león errante, donde combinas lo cotidiano con lo fantástico y qué valor aporta ese contraste a tus novelas. Claro, es que lo que llamamos realista, ¿no? Es una cosa, ¿no? Pero en realidad yo, como buen defensor del psicoanálisis que me considero, creo que jugamos, toda nuestra vida se basa, por un lado, en los deseos inconscientes e inconfesables que no nos atrevemos
a decir, y por otro lado los deseos con los que sí